Mi nombre es Carlos Ramírez, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, cómo caí al fondo más oscuro del abismo, y cómo Dios me devolvió más de lo que jamás hubiera imaginado. Si alguna vez te has sentido solo, si alguna vez pensaste que la vida no tiene sentido, te pido que escuches mi historia, porque es la historia de cómo Dios, en su infinita misericordia, nunca me abandonó, incluso cuando yo mismo lo hice. Todo empezó cuando tenía una vida que, para muchos, podría parecer perfecta. Tenía un buen empleo en una empresa de renombre, donde me desempeñaba como gerente. Era un trabajo que no solo me daba estabilidad económica, sino también cierto estatus. Mis hijos me veían como un ejemplo a seguir, y mi esposa, Laura, era mi compañera de vida, mi roca, la mujer que había estado conmigo en los momentos más difíciles y más felices. Vivíamos en una casa que habíamos comprado con mucho esfuerzo. Era el hogar de nuestros sueños, donde planeábamos pasar el resto de nuestras vidas viendo crecer a nuestros hijos. Era feliz, era bendecido, o al menos eso pensaba. Pero la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y la mía cambió de la manera más cruel y repentina. Un día, sin previo aviso, fui llamado a la oficina de mi jefe. Recuerdo el momento como si hubiera sido ayer. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi jefe, con expresión de lástima, me explicó que la empresa estaba atravesando dificultades financieras y que, lamentablemente, habían decidido prescindir de mi puesto. Traté de mantener la compostura, pero por dentro me sentía desplomándome. 20 años de esfuerzo, de sacrificios, de noches trabajando hasta tarde. Todo se desmoronó en un solo instante. Me dieron un cheque de compensación y me pidieron que empacara mis cosas. Cuando salí de esa oficina, todo parecía un mal sueño. Me senté en mi auto por lo que parecieron horas, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo le diría esto a Laura? ¿Cómo enfrentaría a mis hijos, que confiaban en mí para todo? Mi mente corría en todas direcciones, buscando alguna salida, algún consuelo, pero no encontraba nada. Llegué a casa esa noche más tarde de lo habitual. Laura me esperaba en la puerta, y con solo mirarme, supo que algo andaba mal. Le conté lo sucedido, tratando de mantener la calma, pero no pude evitar que mis manos temblaran mientras hablaba. Al principio, intenté tranquilizarla, diciéndole que encontraría otro trabajo pronto, que todo estaría bien. Pero a medida que pasaban las semanas y los rechazos de empleo seguían llegando, la desesperación comenzó a instalarse en nuestro hogar. Los ahorros empezaron a agotarse. Las cuentas seguían llegando. Los niños necesitaban cosas para la escuela, y yo me sentía cada vez más incapaz de proveer lo que mi familia necesitaba. Cada entrevista fallida era como un golpe directo a mi autoestima. Poco a poco, dejé de buscar consuelo en mi familia y comencé a aislarme. Las noches en las que Laura y yo solíamos hablar durante horas se convirtieron en silencios incómodos. Las risas de mis hijos se desvanecieron, reemplazadas por preocupaciones y preguntas que no podía responder. Con el tiempo, las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Laura, que siempre había sido mi apoyo, empezó a perder la paciencia. No la culpo. Yo también me habría frustrado al vivir con alguien que parecía haberse rendido. Un día, tras una discusión particularmente intensa, Laura me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que no podía seguir viviendo así. Me dijo que no era el hombre con el que se había casado, que me había convertido en alguien que no conocía. Fue entonces cuando supe que la había perdido. Empacó sus cosas, tomó a nuestros hijos y se fue. La casa que alguna vez fue nuestro hogar se volvió un lugar vacío, lleno de ecos y recuerdos que me atormentaban cada día. La soledad era mi única compañía. Me despertaba cada mañana sin un propósito, sin razón para seguir adelante. Me acostaba cada noche sin esperanza, con el peso del fracaso aplastándome el pecho. Llegó un punto en que el dolor se volvió insoportable. Me preguntaba constantemente si la vida valía la pena, si realmente había algo por lo que seguir luchando. Cada día era una lucha interna, una batalla contra la oscuridad que me consumía. Recuerdo una noche en particular, una noche en la que la desesperación me llevó al borde. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Salí de la casa, sin un rumbo claro, sin una idea de a dónde ir. Solo necesitaba escapar. La lluvia caía con fuerza,
empapándome mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. No había nadie más afuera, solo yo y la tormenta. Mis pies me llevaron, casi como si alguien me estuviera guiando, hasta una iglesia. No era un lugar que frecuentara, pero algo dentro de mí me impulsó a entrar. Me senté en uno de los bancos, temblando no solo por el frío, sino por el peso de todo lo que estaba cargando. No había nadie más en la iglesia, solo yo y el silencio. Fue en ese momento que rompí a llorar. No recuerdo haber llorado así en toda mi vida. Lloré por lo que había perdido, por el dolor que sentía, por la soledad que me consumía. Me arrodillé y, con toda mi fuerza, grité a Dios. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has permitido que mi vida se desmorone de esta manera? ¿Dónde estás? El eco de mis palabras resonó en las paredes vacías, pero no hubo respuesta. No hubo un trueno, ni una voz celestial que me diera consuelo. Solo el silencio. Pero, de alguna manera, en ese silencio, sentí algo. No puedo describirlo exactamente. No fue una voz ni una señal milagrosa, pero fue una sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si Dios, en su infinita misericordia, estuviera diciéndome que no estaba solo, que nunca lo había estado, aunque yo no lo había visto antes. Pasaron varios minutos, o tal vez horas, no lo sé, pero en algún punto, me levanté de ese banco, con el cuerpo agotado pero el espíritu encendido de nuevo. No tenía un plan claro, no sabía qué haría al día siguiente, pero algo dentro de mí me impulsaba a creer que, de alguna manera, Dios me guiaría. Sentí una pequeña chispa de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Al salir de la iglesia, la lluvia había cesado. El cielo estaba despejado, como si incluso la tormenta hubiera decidido darme una tregua. Caminé de regreso a casa, con una sensación diferente. Cada paso que daba me sentía más ligero, como si hubiera dejado una carga invisible detrás de mí. Sabía que no todo estaba resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una salida. Los días siguientes no fueron fáciles. La soledad aún era mi compañera, y las dificultades seguían presentes. Pero esa chispa de esperanza que Dios había plantado en mi corazón me mantenía firme. Empecé a buscar maneras de reconstruir mi vida, no por mis propios medios, sino confiando en que Dios abriría las puertas correctas en su momento. Sabía que no sería rápido, pero también sabía que no estaba solo. Al regresar a casa esa noche, algo había cambiado dentro de mí. No fue un cambio dramático, ni una solución instantánea a mis problemas, pero por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente derrotado. La desesperación seguía presente, pero había algo más, una pequeña semilla de fe que comenzaba a germinar. Me arrodillé en mi habitación vacía y oré. No fue una oración perfecta, ni tampoco fue larga. Fue simple, pero sincera. Pedí fuerzas, pedí guía, y pedí que Dios me mostrara el camino que debía seguir. Al día siguiente, desperté con una nueva resolución. Sabía que no podía quedarme sentado esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Debía tomar acción, pero esta vez, no con la desesperación que me había dominado antes, sino con la confianza de que Dios estaba obrando, incluso si no lo podía ver. Decidí que el primer paso sería intentar recuperar contacto con las personas que había apartado. Durante mi peor momento, me había aislado de todos, incluso de los amigos más cercanos. Sentía vergüenza. Sentía que había fallado como hombre, como esposo, como padre. No quería que nadie me viera en ese estado. Tomé mi teléfono y, con el corazón latiendo rápido, marqué el número de mi amigo David, alguien que siempre había estado ahí para mí en el pasado, pero de quien me había distanciado. No estaba seguro de cómo sería la conversación. ¿Me rechazaría? ¿Me reprocharía por haberme alejado? Cuando respondió, su voz fue tranquila, como siempre. Al principio, sentí que las palabras no salían, pero finalmente le expliqué lo que había pasado, cómo había tocado fondo y cómo me había aislado de todo el mundo. Para mi sorpresa, David no me reprochó nada. En lugar de eso, me escuchó en silencio y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Carlos, Dios nunca deja de estar con nosotros, incluso cuando nos alejamos de todos. Siempre está esperando que volvamos a Él, y cuando lo hacemos,
Él nos recibe con los brazos abiertos. No importa cuánto hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. Su comprensión me conmovió profundamente. Me di cuenta de que no solo había apartado a mis amigos, sino también a Dios. Pero ahora había vuelto, y esa simple conversación con David fue el primer paso hacia mi recuperación, tanto espiritual como emocional. Esa misma semana, decidí ir a buscar un trabajo. Sabía que no podía permitirme seguir sin hacer nada, y aunque las opciones eran limitadas, algo dentro de mí me decía que debía seguir intentándolo. No era fácil. Cada entrevista me recordaba que no tenía la estabilidad que alguna vez tuve. Había días en los que las respuestas eran duras, otros en los que ni siquiera obtenía una respuesta. Pero esta vez no me dejé derrotar. Sabía que cada no era simplemente un paso más hacia el sí que Dios tenía reservado para mí. Un día, recibí una llamada que no esperaba. Era de una pequeña empresa que necesitaba a alguien con experiencia en gestión, aunque el puesto no era tan alto como el que había perdido. No pagaba lo mismo, ni ofrecía las mismas comodidades, pero lo vi como una oportunidad, una puerta que Dios me estaba abriendo. Fui a la entrevista, nervioso pero con la esperanza de que esta vez fuera diferente. Y lo fue. Me ofrecieron el trabajo. Al principio, me sentía fuera de lugar. No era lo que estaba acostumbrado, y las responsabilidades eran diferentes, pero decidí entregarme a ello con todo mi corazón. Sabía que, aunque no era el trabajo de mis sueños, era el trabajo que Dios había puesto en mi camino para ayudarme a reconstruir mi vida. Y, poco a poco, empecé a ver los frutos de mi esfuerzo. Mi situación económica comenzó a mejorar lentamente. Las deudas, que habían sido una fuente constante de angustia, empezaron a reducirse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de control sobre mi vida. Con el tiempo, comencé a acercarme a mi familia nuevamente. Al principio, fue difícil. Laura había perdido la confianza en mí, y mis hijos, aunque me querían, no entendían completamente lo que había pasado. Pero me mantuve firme. Sabía que, con paciencia y fe, Dios restauraría lo que había perdido. Cada día, intentaba demostrarles que estaba cambiando, no solo por ellos, sino por mí mismo. Les pedí perdón no solo por mis errores, sino también por haberme rendido. Laura fue la más difícil de alcanzar. Durante meses, nuestras conversaciones fueron cortas y llenas de resentimiento. Ella había sufrido tanto como yo, pero de una manera diferente. Había visto cómo el hombre con el que se casó, el padre de sus hijos, se desmoronaba frente a sus ojos. La decepcioné, y sabía que no sería fácil reparar esa herida. Pero Dios me dio paciencia. Me enseñó a escuchar, a entender su dolor, y a reconocer mis propios errores sin excusas. Un día, después de una larga conversación, Laura me miró y, por primera vez en mucho tiempo, no vi enojo en sus ojos. Me dijo que, aunque aún no podía confiar plenamente en mí, estaba dispuesta a intentarlo de nuevo. Ese momento fue un regalo, una prueba de que Dios estaba trabajando en nuestras vidas, sanando lo que había sido roto. Fue un proceso largo y difícil, pero poco a poco, empezamos a reconstruir nuestra relación. No fue como encender un interruptor, fue más bien como ver crecer una planta. Día a día, con cuidado y paciencia, empezamos a reconectarnos. Mis hijos también comenzaron a volver a mi vida. Al principio, sus visitas eran cortas y llenas de silencio incómodo, pero con el tiempo, las risas y los abrazos volvieron a formar parte de nuestro hogar. Volvimos a compartir comidas, a hablar de nuestros días y a jugar juntos como solíamos hacerlo antes de que todo se derrumbara. Dios no me devolvió exactamente lo que había perdido, porque lo que había perdido ya no era lo mismo. En su lugar, me dio algo mejor. Me dio una nueva oportunidad, una nueva vida, una fe renovada. Me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Él siempre está ahí, trabajando en el trasfondo, esperando a que volvamos a Él. Nunca olvidaré esa noche en la iglesia. Fue el punto más bajo de mi vida, pero también fue el momento en que me di cuenta de que Dios nunca me había abandonado. Aunque había perdido mi trabajo, mi familia y mi sentido de propósito, Dios estaba ahí, sosteniéndome, dándome fuerzas para seguir adelante. Hoy,
Mi vida es diferente. No es perfecta, y aún enfrento desafíos. Pero ahora sé que no tengo que enfrentarlo solo. Dios me ha mostrado que, aunque caigamos, siempre hay una mano extendida dispuesta a levantarnos. Solo necesitamos tomarla.